Habíamos quedado en el caso de tener una función racional en la cual el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador. ¿Están viendo, chicos? Sí, profe. Bien. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? A ver, vamos para acá. Ustedes tienen una integral de p de x sobre q de x, diferencial de x, donde p y q son polinomios y el grado de p es mayor o igual al grado de q. En ese caso no podemos hacer fracciones simples, porque la descomposición en fracciones simples se hace cuando el grado de p es menor que el grado de q. El grado del numerador debe ser menor que el grado del denominador. En ese caso lo que hacemos es dividimos p de x en q de x. O sea, realizamos la división. P de x dividido en q de x. Entonces, una vez hecha la división, ¿qué vamos a obtener? Acá vamos a obtener un cociente, le llamemos c de x, y aquí vamos a obtener un determinado resto, que llamemos r de x. Y ahí termina la división. ¿Cuándo va a terminar la división? Cuando el grado del resto, el grado de r, sea menor que el grado del divisor, o sea, del grado de q. Si el grado de r fuera igual al grado de q o más grande, entonces uno sigue dividiendo. La división uno la termina cuando en el resto obtenga un polinomio de menor grado que q. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Esa división, ¿qué significa? Que p de x sea igual a q de x, que p de x dividido en q de x me da un cociente c y un resto r. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el polinomio p de x es igual a ¿quién? ¿A qué operación? P de x, ¿cuánto vale? A q de x por c de x más r de x. Muy bien. Exactamente. P de x es igual a el divisor por el cociente más el resto. Es decir, lo mismo que ocurre cuando dividen números. Supongamos, si ustedes dividen 7 en 3, les queda 2. 2 por 3 me da 6, al 7 va 1. Se terminó ahí la división. ¿Qué significa eso? Que el 7 es lo mismo que 3 por 2 más 1. Es lo que le llaman la prueba de la división. Como nosotros tenemos dentro de la integral p de x sobre q de x, lo que hacemos es dividir en q de x miembro a miembro. Divido por q de x miembro a miembro. Entonces, el primer miembro va a quedar p de x sobre q de x igual a todo esto, es decir, q de x por c de x más r de x, todo esto dividido en q de x. Pero fíjense que yo acá puedo aplicar la propiedad distributiva, es decir, todo esto dividido en q más r dividido en q. Entonces, cuando tomo el primer término y lo divido en q, se simplifica q, entonces va a quedar solamente c de x. Y el segundo término va a quedar r de x sobre q de x. Y entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Cuando integro, es decir, esto implica que la integral de p de x sobre q de x por diferencial de x va a ser igual a la integral de toda esta expresión. ¿Sí?
Pero como es una suma, puedo distribuir la integral, entonces me va a quedar la integral de c de x por diferencial de x más la integral de r sobre q. R sobre q por diferencial de x. De esta manera, ¿qué hemos conseguido con esto? Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con esto. Esperen, voy a correr este ejemplo más abajo. Lo que acá ocurre ahora es que la primera integral, esta integral, es inmediata. ¿Por qué? Y porque ahí tengo simplemente la integral de un polinomio. O sea que esa se la resuelve inmediatamente. ¿Y qué pasa acá? En esta integral ahora el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿sí? El grado de R, como es el resto, es menor que el grado de Q. Entonces acá yo puedo obtener, si Q de X se lo puede factorear, entonces esta integral se resuelve con fracciones simples. Entonces, esto, si Q de X puede factorearse, se descompone, se hace la descomposición en fracciones simples. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Alguna pregunta? profe, y si no puede factorearse, se puede hacer sustitución o algo de eso, ¿no? Claro. Depende Si Q de la de X no ecuación. lo puede factorear, seguramente la integral va a ser casi inmediata o a lo mejor con una simple sustitución se la logra resolver. Es decir, ¿en qué caso no se podría Ah, bien, factorear? bien. ¿Cuándo no se podría factorear? Por ejemplo, cuando Q de X sea un polinomio de primer grado, supongo que sea AX más B. En ese caso no se puede factorear, es irreducible. Bueno, lo que se hace ahí es, si Q de X fuera eso, entonces conviene hacer una sustitución. Por ejemplo, haces T igual a AX más B. Y con esa sustitución la va a lograr resolver. Si Q de X fuera un polinomio de segundo grado, AX cuadrado más BX más C, si no se lo puede factorear es porque delta, o sea, B cuadrado menos 4AC es negativo. Sería el caso ese, bueno, ya saben cómo se resuelve. Se completa al cuadrado, etc. Completa al cuadrado. Hay veces que con una sustitución sale, etc. Es decir, se puede completar cuadrados o puede haber se puede hacer alguna sustitución, etcétera. Es decir, a la larga o a la corta la van a lograr resolver a la integral. Bien. Veamos este ejemplo. No lo voy a resolver completo, simplemente para que recordemos un poco cómo era la división de un polinomio en otro. Y listo, para que practiquen un poquito eso. En este caso, bueno, la variable es u, entonces yo tengo p de u es el numerador. ¿Mm? No hace falta escribir. No hace falta escribir. Directamente lo vamos a poner así. El grado de p es 4. El grado de q es 3. Entonces, el grado de P es mayor que el grado de Q. A esta integral le vamos a llamar I. Entonces vamos a hacer la división. Recuerden que para hacer la división siempre conviene, esto es U cubo, vamos a completar acá 0, U cuadrado. Siempre conviene ordenar el dividendo, o sea, el numerador, ordenar de mayor a menor y completarlo.
es conveniente. No es obligatorio, pero es conveniente. Lo divido y lo mismo en el divisor. No hace falta completar el divisor. ¿Y la división cómo era? Tomo el término de mayor grado del dividendo, lo divido en el término de mayor grado del divisor. ¿Mm? Entonces, u a la cuarta dividido en u al cubo vale u. Ahora multiplico este u por cada término del divisor y lo paso hacia la izquierda con signo cambiado en la columna del mismo grado. O sea, u por u cuadrado es u cubo. Como eso es positivo, es un u al cubo, lo paso como menos 1 u al cubo. U por u al cubo es u a la cuarta. Al ser positivo, lo paso acá con el signo cambiado, menos u a la cuarta. Y ahí realizo la suma entre el polinomio de arriba y lo que ha quedado acá. Obviamente, en este caso, u cuarta menos u cuarta se hace 0, esto se hace 0, y acá también u al cubo menos u al cubo también se hace 0, es pura casualidad. Esto vale 0, así que 0, y directamente queda u menos 1. Y como el grado acá es menor que el divisor, ahí terminaría la división. Caso contrario, uno sigue dividiendo. Toma el mayor grado, el término de mayor grado, divide en esto y se repite la operación. Entonces, acá terminó la división. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que esto es el cociente C de U y esto es el resto R de U. Entonces, ¿cómo va a quedar la integral I? Vamos para acá. La integral I va a ser igual. Recordé, después de hacer la división, la integral de P sobre Q es igual a la integral del cociente más la integral del resto sobre el divisor. Esa formulita la aplicamos acá. O sea que esto va a ser la integral. El cociente es U por du más la integral del resto, o sea, u menos 1, sobre el divisor, que es u al cubo más u cuadrado, por diferencial de u. Ahí está. ¿Hay alguna duda? No, profe. Está entendida. Bien. La primera integral es inmediata. Directamente es u cuadrado sobre 2. Ya está resuelta. Nos olvidemos ya de esa y vamos a la siguiente. ¿Qué pasa en la siguiente integral? Esta integral, en el denominador, el polinomio es factoriable. Es decir, u de u vale u cubo más u cuadrado. Y observen que esto lo puedo factorear. Saco factor común u cuadrado y va a quedar u más 1. O sea, nos queda directamente la integral de u menos 1 sobre u cuadrado por u más 1. Y por lo tanto, a esa integral la tengo que resolver con fracciones simples. Muy bien. Para eso, vamos a un lugar aparte y tomemos la función integrando, que es u menos 1. Aquí vamos a usar otro colorcito. U menos 1 sobre u cuadrado por u más 1. Y ahora descomponemos esta fracción en fracciones simples. Veamos, el denominador u cuadrado tiene raíces reales. En este caso el 0. La multiplicidad es 2. ¿Sí? El exponente es 2. Y el otro factor, u más 1, tiene una raíz real, un 0 real, que es el menos 1, o sea también un número real, pero la multiplicidad es 1, el exponente que está acá arriba. Entonces voy a tener dos fracciones con el denominador u y u cuadrado, y una fracción con el denominador u más 1. Como todas son raíces reales, arriba van constantes. Llamemos A, le llamemos B,
le llamemos C. ¿Hay alguna pregunta? Esta es entonces la descomposición en fracciones simples. ¿Qué hago ahora? ¿Qué era lo que hacía? Todo este denominador que está dividiendo, lo paso al segundo miembro multiplicando y aplico la propiedad distributiva. ¿Estamos de acuerdo? En el primer miembro va a quedar solamente U menos 1. En el segundo miembro va a quedar, cuando multiplique A sobre U por este producto, el cuadrado de U se simplifica con U, o sea, va a quedar A por U más 1. Más. Cuando multiplique B sobre U cuadrado, se va a simplificar el U cuadrado. Entonces va a quedar B por U más 1. Y por último, cuando multiplique C sobre U más 1, con este denominador se simplifica U más 1 y va a quedar U cuadrado por C. Ahí está. Como tengo tres incógnitas, recuerden, el grado de Q era grado 3. Entonces controlo que efectivamente tengo 3 constantes a determinar. Le damos valores a U. Tomemos, por ejemplo, que U valga 0. Le doy el 0 del denominador. Cuando U vale 0, el primer miembro queda 0 menos 1 queda menos 1. Y en el segundo miembro, ¿qué va a pasar? El primer término se hace 0, el último término se hace 0 y queda B por 1. Bueno, de ahí ya tengo el valor de B. B vale menos 1. Si a U le doy el valor menos 1, que es el valor que anula al otro factor, U más 1 se hace 0 cuando U vale menos 1. Cuando U vale menos 1, el primer miembro queda menos 2. En el segundo miembro se hace 0 el primer término y el segundo término, y queda solamente C. O sea, queda C por menos 1 al cuadrado. Bueno, de ahí ya conozco el valor de C. Después 1 queda menos 2. Ya tengo el valor de C. Y bueno, ahora ya no tengo otro cero. Los únicos ceros del denominador son el 0, que es un 0 doble, y el menos 1. Bueno, le demos otro valor a U cualquiera. Por ejemplo, si U vale 1, el primer miembro va a quedar 1 menos 1, queda 0. En el segundo miembro, si U vale 1, va a quedar el valor de A por 1 por 2 más el valor de B, que lo conozco, es menos 1. Y acá me queda 1 más 1 es 2, o sea, por 2, más el valor de C, que lo conozco, que vale menos 2, por 1 al cuadrado. Y de acá voy a poder calcular el valor de A. A ver cuánto daría esto. Esto es menos 2, se hace menos 4, pasa para acá sumando, va a quedar 4, dividido en 2, queda 2. Es el valor de A. Bien, conociendo A, B y C, ya puedo continuar con la integral I. Vamos poniendo acá la integral I. I era U cuadrado sobre 2, ¿sí? Aquí está. Esto es I, U cuadrado sobre 2, más la integral de esta que le hago fracciones simples, o sea que sería más la integral de esta suma, de estas tres fracciones. Reemplazando A, B y C y separo en tres integrales. Entonces, el valor de A queda A sobre U, va a quedar 2, o sea acá voy a tener más la integral de 2 sobre U por du, más la siguiente integral era B sobre U cuadrado, o sea, B vale menos 1 sobre U cuadrado por du,
y más la integral, la otra era c sobre u más 1. O sea, menos 2 sobre u más 1 por diferencial de u. Bien, seguimos. Esto ya todo queda acá prácticamente inmediato. Esto es u cuadrado sobre 2 más el 2 lo puedo sacar. Entonces acá nos queda el logaritmo del valor absoluto de u. Este menos 1 lo saco. Y acá me quedó la integral de u a la menos 2 por du. ¿Sí? La llevo como con exponente positivo. Menos 2 lo saco de la integral y acá me quedó el logaritmo del valor absoluto de u más 1 directamente. Por último queda la resolución de esta integral. Y ya con eso se termina. Entonces esto va a ser u cuadrado sobre 2 más 2 logaritmo valor absoluto de u menos la integral de u a la menos 2 es ¿cuánto? Esta integral. Esta integral, ¿cuánto vale? Vale u a la menos 1 sobre menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, este menos 1 con el menos, acá se va a hacer un más. Esto, como tiene exponente negativo, lo llevo hacia abajo, 1 sobre u. Ahí está. Menos el 2 logaritmo del valor absoluto de u más 1. Y como ya no hay más integrales, sumo una constante. Más alfa le llamemos, por ejemplo, y ahí está resuelta la integral. No le llamo c porque la c ya está utilizada. La c ya tiene un valor particular. Profesor, Sí, ¿qué punto es este? Perdón, recién entro, me cortaron la luz. sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué punto es? Este era el ejercicio que estaba quedando, está resuelto acá en la teoría, en la página 7. El ejemplo 2, que está acá en el PDF de la teoría. El ejemplo 2 está resuelto. Todo está Gracias. resuelto, yo lo he resuelto también. Profesor, Ahí está resuelto. tengo una duda. Sí, Ahí puede volver al ejemplo que usted escribió. No, en la hoja que usted hizo. ajá. Sí, Arriba. Cuando nosotros teníamos un polinomio de primer grado en el numerador, después de dividir, o sea que el resto quedaba así, la fracción no era como ax más b, una cosa así. a ver, párate un ratito. No te estoy entendiendo. A ver, pará. Que había hecho un ejemplo la clase pasada que Sí. decía que cuando el numerador era un polinomio, como que se descomponía en ax más b, o sea, a mayúscula x más b. No. Eso se hace cuando el factor tiene ceros complejos, no tiene ceros reales. Acá, fíjate, u cuadrado tiene un cero real que es el cero doble. U cuadrado lo puedes poner como u por u. Entonces se hace 0 cuando u vale 0. Y la multiplicidad es 2 por el exponente este. U más 1 se hace 0 cuando u vale menos 1. O sea que tiene un cero real. Y la multiplicidad es 1. Entonces, todos los ceros del polinomio denominador son ceros reales. Por eso arriba van constantes. Si hubiera ceros complejos, por ejemplo, si hubieras tenido, no sé, u X cuadrado más 1. sobre u cuadrado más 7, por ejemplo, al cuadrado, por u, supongamos ahí, tú acá tenés este término, este factor tiene ceros complejos de multiplicidad 2. Y este tiene un cero real de multiplicidad 1. Entonces, en ese caso quiere decir que vamos a tener acá dos fracciones donde el denominador es u cuadrado más 7 y u cuadrado más 7 al cuadrado. Y este 1 me indica que tengo una sola fracción con denominador u. Ahora, como esto y esto tienen ceros complejos, por eso arriba va un polinomio de primer grado. O sea, acá vendría a
por U más B, y acá vendría C por U más D. Y como este término, este factor U, tiene un cero real, arriba va una constante. Bien, Así ya sería la entendí. distribución. ¿Está? Gracias. Sí, 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 me equivoqué. Bien. Gracias. Bueno, con esto ya está terminado el temita este. Vamos a acelerar un poquito, porque ahora tenemos que ver lo de integrales impropias. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, toda esta parte ustedes la pueden leer después con detalle. Ustedes saben que hasta ahora hemos tenido integrales definidas en un intervalo cerrado a b, y la función f siempre fue continua en el intervalo cerrado a b. Y por eso hemos podido aplicar la regla de Barrow. Pero ahora vamos a tener integrales en las cuales no necesariamente se cumple esa situación, o sea, integrales en las cuales no se puede aplicar la regla de Barrow. Que son dos casos. Un caso es cuando la función no es continua en el intervalo cerrado a b, y la discontinuidad es una discontinuidad infinita. Ese es un caso. Recuerden que la discontinuidad infinita ocurre cuando gráficamente hay asíntota vertical. ¿Sí? Y la otra situación es cuando el intervalo no es un intervalo cerrado a b, es un intervalo infinito o no acotado, es lo que acá me dice. Uno o ambos límites de integración son infinitos. Es decir, el intervalo de integración es no acotado. Es decir, por ejemplo, que yo tenga la integral de 1 a infinito, o de menos infinito a infinito. Entonces, no sería un intervalo cerrado. Son dos situaciones que hay que resolverla teniendo en cuenta que se llaman integrales impropias. Y hay que hacer un planteo de la misma, que ahora vamos a ver cómo sería. Veamos la definición. Entonces, acá vamos a tener los dos casos. Uno, cuando hay discontinuidad infinita, o sea, gráficamente hay asíntota vertical. Y luego vamos a ver otra definición, que es esta, cuando el intervalo es un intervalo infinito. ¿Ve? Por ejemplo, acá de A a infinito, o de menos infinito a B. Vamos al primer caso. Este caso me dice, está compuesto de tres partes. Primera parte, si f es una función continua en el intervalo abierto a cerrado b, y observen que acá me dice que el límite cuando x tiende a por la derecha me da infinito, o sea, gráficamente estoy teniendo una asíntota vertical, el valor absoluto me indica que el resultado del límite de f de x puede ser más o menos infinito. Al poner el valor absoluto me va a dar siempre más infinito. O sea que hay una discontinuidad del tipo inevitable infinita. Gráficamente hay asíntota vertical. Si eso se cumple, entonces la integral entre a y b, vean que la función ya no es continua en a, entonces no se podría aplicar la regla de Barrow. Resulta ser un límite, que es este límite que está acá. El límite, cuando t tiende a por la derecha, de la integral entre t y b de f de x por dx, si es que ese límite existe. En el caso que el límite exista, se dice que la integral es convergente, o es una integral que converge. Y si el límite no existe, la integral es divergente, o bien la integral diverge. ¿Cómo puedes saber si diverge? Hay que resolver este límite y ver si existe o no existe. Si no existe el límite, entonces la integral diverge. Profe, Sí. ¿cómo sería acá la interpretación geométrica de esto? Porque antes era la integral definida, era el área, ¿verdad? No, Y acá no, momentito. La integral definida no es siempre el área. Ya hemos visto que una integral definida también puede ser un volumen, puede ser una longitud, área de revolución, puede ser cualquier otra cosa.
Y incluso una integral definida, si uno la resuelve, te puede dar un número negativo. No siempre es área. Es área, la integral definida representa un área si la función integrando es no negativa en el intervalo AB. Si el f de x fuera no negativo, o sea, si la gráfica está por arriba del eje, si no, no. De todas maneras, ¿cuál sería tu pregunta? Claro, suponiendo que esté en el intervalo positivo y que sea, más que todo que estemos en un intervalo positivo, ahora todo en el primer cuadrante. ¿Cómo sería la interpretación geométrica? Porque entonces, y la asíntota vertical se está yendo para un infinito positivo. ¿Cómo sería la interpretación geométrica de eso, o sea, Le voy a de la mostrar, integral? le voy a mostrar qué significaría, cómo sería gráficamente si suponiendo que la función sea no negativa. Pero muestra. Les muestro. Como para que entiendan mejor esa definición. Esperen que borre esto. A ver. Supongamos, gráficamente, supongo f de x, supongamos que sea positivo, mayor que 0 en todo el intervalo abierto a cerrado B. Si no, no lo vamos a poder ver como hay. Entonces, gráficamente sería, supongamos lo siguiente. Supongo que este es el eje Y. Supongo que acá tengo una asíntota vertical, este sea el valor A. Y bueno, y acá está B, supongamos, este es el eje X. Hagamos de cuenta que la gráfica de esta función es, supongamos, una curva como esta. Esa es la gráfica de f. ¿La tenemos bien? Sí. Bien. Uno quiere interpretar la integral, vamos a escribir acá, la integral entre a y b de f de x por dx. Gráficamente, si es que esa integral existe, sería el área de toda la región encerrada por la curva, ¿no es cierto?, por la gráfica de f entre a y b. A ver, yo acá le voy a hacer un palito, le voy a hacer una rayita aquí para que pueda pintar. Si es que la integral existe, obviamente esta rayita la hice para poder pintar nada más. Si es que la integral existe, entonces su valor sería el área pintada. Es todo, desde la asíntota A hasta B. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Ahora, vamos al planteo. Espérate que deje de pintar esto. Pero yo preguntaba por qué ahí se va a ir infinitamente hacia arriba. Sí, sí, se va al infinito. La curva va hacia el infinito. Pero eso no Claro. significa de que el área sea infinita. Ah, Puede tener un área a pesar que esto se vaya a infinito. Bien. La situación es la siguiente. Si uno busca una primitiva f grande de x, no puede hacer esto. Eso estaría pésimo. ¿Por qué? Porque estaría aplicando la regla de Barrow en el intervalo cerrado a b y la función no es continua en a. Entonces acá no está permitido, así como está, aplicar la regla de Barrow en el intervalo AB. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Hace lo siguiente. Espérate que elija. Vengo y digo lo siguiente. Tomo un número t, una variable t, por ejemplo, y calculo la integral entre t y b de f de x por dx. Es decir, desde t hasta b sí puedo calcular la integral. ¿Por qué? Con la regla de Barrow. Porque la función sí es continua. Ahí me estaría representando el área de esa región.
¿Sí? Entonces, la integral desde t hasta b, seguro que existe. Sí la puedo calcular con la regla de Barrow. Una vez que resuelva esa integral, le calculo el límite cuando t tiende a por la derecha. Es decir, a esta variable t la voy a hacer que se acerque hacia el número a tendiendo por la derecha. ¿Sí? Entonces, esta región se va a ir cada vez agrandando un poco más, un poco más, un poco más, así, hasta llegar a la asíntota. Y eso es un límite. Si ese límite existe, va a ser igual a esa integral, y esa integral va a tener el valor de esa área. O el área va a ser el valor de la integral, que es en definitiva el valor del límite. O sea, por supuesto que esto sería así. Cuando uno hace la resolución sería el límite cuando usted tiende a por la derecha de la primitiva que uno busque, f grande de b menos el f grande de t. Quedaría un límite así. ¿Está claro? Profesor, T usted le está poniendo T porque es un ejemplo, tipo, o sea, nosotros deberíamos poner un número No, concreto. vos le podés poner el nombre que quiera. Es una variable. Llámale Pero alfa, no un número. beta, t, el nombre que vos quieras. A ver, ¿Mm? Lo importante es que lo que uno hace es, uno plantea una integral en un intervalo cerrado. El intervalo cerrado TB. En ese intervalo sí se puede aplicar la regla de Barrow, que es lo que está acá. Ahí yo he aplicado la regla de Barrow. Sí la puedo aplicar. ¿Por qué motivo? Porque la función sí es continua entre t y b. Una vez resuelto eso con la regla de Barrow, se hace tender t a a, que t se aproxime hacia el número a por la derecha, y se calcula ese límite. Y puede existir o no. Si el límite existe, la integral converge. Supongamos que este límite exista y valga L. Bueno, en ese caso vamos a decir que la integral, esta integral I converge a L. Y si este límite no existe, en el caso de no existir, decimos que la integral I es divergente. ¿Mm? Esto es si Profesor, estaría no- mal que I es igual a L. claro, Bien. sí. Decimos que la integral es igual al valor del límite. No, digo Cuando el que límite existe. eso estaría mal decir eso, o sea, sí o sí hay que decir que converge. Y todo depende de lo que te diga el enunciado. Si el enunciado te pregunta, te pide que averigües si la integral converge, tenés que decir la integral converge. Si te dice, encuentra el valor de la integral, vos decís, si es que existe, por ejemplo, vos venís, calcular la integral y poner el valor que quieras. Todo depende de lo que diga el enunciado. O sea que L sería el valor del integral, ¿o no? Es el valor de la integral, sí. Cuando el límite existe, la integral existe. Y es igual al valor del límite. Profe, ya que t es una variable, Perdón. tenés, Y como la integral existe, puedo decir que la función f es integrable en el intervalo AB a pesar de no ser continua. Sí, pregunta. sí, si t es una variable, tendremos que sí o sí resolver esa integral con el teorema del cálculo diferencial, ¿verdad? No estoy viendo nada. Perdón, teorema fundamental del cálculo, quiero decir. Tendremos que resolver esa integral de ahí, la de t hasta b, porque t es una variable, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el teorema fundamental del cálculo? Ay, perdón. Y que no es una variable, no, claro, eso es para derivar. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso para Sí. t? Y si uno no quiere derivar, Claro, me confundí. ¿Cómo hacemos en ese caso para t? Para integrar con la variable e. y te queda una expresión de t acá, y vos le calculas el límite. Ya vamos a hacer un ejemplo, ya van a ver. Claro, sí, esa parte me confunde un poco. No, olvídate del teorema fundamental del Claro, cálculo. ese para derivar me Entonces, si confunde. uno Sí. quiere calcular la derivada de una función integral, esto es otra cosa, acá no estoy derivando nada. Claro, Bien. claro. Bueno. Bien, límite variable, ya pensé Bueno. cualquier cosa. Veamos el siguiente caso. El siguiente ahora ya no lo voy a hacer gráficamente, pero va a ser al revés, es decir, la asíntota vertical va a estar en B. ¿Mm?
Eso es lo que vamos a ver aquí. Acá. El segundo caso es la misma historia que el primero, pero ahora el intervalo cerrado A, abierto B. Y el límite, cuando X tiende a B por la izquierda, da infinito. Ahí estoy diciendo que hay asíntota vertical en B. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la integral entre A y B, la variable B ahora se le pone en el límite superior. Va a ser la integral, va a ser el límite cuando t tiende a B por la izquierda de la integral entre A y t de f de x por dx. Es la misma situación aquí que esta, pero que la asíntota esté acá, a la derecha. Y si supongamos si la gráfica de la función es una cosa como esta, bueno, acá tengo A y acá vengo yo y tomo una variable t, y entonces uno calcula la integral desde A hasta t, y luego se hace que t tienda a B por la izquierda. Ese sería el caso 2. Por último, ¿qué pasa si la asíntota vertical está entre A y B? Es decir, no está ni en A ni en B, pero sí en algún valor intermedio. Bueno, Podríamos hacer como descomponerla con la suma, digamos. exactamente, es lo que hacemos acá, ¿ves? En el tercer caso, la integral entre A y B de f de x por dx, la escribo como suma de dos integrales, entre A y C, más la integral entre C y B. La primera es del tipo 2, porque la asíntota vertical está en C, acá en el límite superior. Ahí. Y la otra va a ser del tipo 1. Ahora, ¿qué pasa con este caso cuando uno separa en dos integrales? La integral original, la integral de la izquierda, va a ser convergente si las dos integrales de la derecha son convergentes. Si las dos integrales de la derecha existen, entonces la integral de la izquierda es convergente. Y si una de estas dos es divergente, la integral de la izquierda es divergente. Cuando una integral de la derecha es divergente, no necesito ver la otra. Si una de ellas me da divergente, inmediatamente vamos a concluir que la integral entre A y B de f de x por dx es también divergente. Profe, sí, pero no habría que ver si existen ambas. por eso. Cuando vos quieras ver si existen ambas, primero vas a ver si existe una de ellas. Y luego, si es que esa existe, vas a ver si existe la otra. Pero si la primera ya vos ves que no existe, ¿para qué vaya a ver la otra? Ya no te importa. Si una ya es divergente, entonces la integral de la izquierda es divergente. No va a ser necesario ver la otra integral. Ah, claro, claro. Veamos estos ejemplos. Y ese caso sería ¿Qué? para cuando hacemos el límite por izquierda y por derecha, C tiende a infinito, o puede tender a un punto vacío por izquierda, por ejemplo. Está bien la pregunta. Teóricamente, uno hace eso, o sea, hay varias posibilidades. Las posibilidades son estas, mira. Una es, por ejemplo, si supongo que este sea A, B. Este sea, voy a suponer que estamos hablando de área. Este es C. Y supongo que la gráfica sea así. Supongamos. Ahí en ese caso se separa en dos integrales. Entonces ahí no va a haber problema. La primera integral va a ser de A a C, el problema va a estar en C, y la otra de C a B, el problema también va a estar en C. Puede ser que una exista, puede ser que las dos existan, o puede ser que una no exista, o que ambas no existan. Bueno, ahora vos me decís, ¿qué pasaría si no es así? Supongamos que por la derecha no tiene, infinito. Bueno, supongamos que acá tiene un puntito vacío. Ahí. Bueno, cuando uno hace el planteo de las dos integrales, la integral entre A y C de f de x por dx, más la integral entre C y B de f de x por dx. Wow. En este caso, lo que uno hace, la redefine a la función f, llenándolo al puntito S. La transformo ahí en continua por la derecha. Se lo llena ese puntito.
Esta integral, es decir, la de la derecha, seguro que va a existir. No va a haber ningún problema. Y esta es la integral que va a ser impropia, que es la que la vas a tener que plantear con límite. Bien. Claro, y lo mismo sería para el otro lado. Exacto. Exactamente. Y profesor, ¿y si si de los dos lados hay tiende a infinito, pero una infinito y una menos infinito? O sea, Lo una mismo. para arriba y otra para abajo. Lo mismo, las dos son impropias. No importa porque, o sea, si va por la izquierda o por la derecha, si va a más o a menos infinito, no interesa porque se te sigue cumpliendo esto. El límite del valor absoluto de f de x más infinito. Bien. Puede tender a menos infinito gráficamente y es lo mismo, no importa. O sea, sigue siendo impropio. Bien, veamos el ejercicio D. Este ejercicio. ¿Qué me dice a mí todo esto? Que de ahora en adelante, cada vez que ustedes tengan una integral definida, tienen que tener mucho cuidado y controlar si es o no es impropia. Entonces uno tiene que ver si la función es o no es continua y si tiene discontinuidad infinita o no. Entonces, en esta integral, f de x es 1 sobre la raíz de x más 3. Y fíjense que estoy en el intervalo cerrado, menos 3, o sea, en el intervalo menos 3, 2. Y si uno le calcula el límite, cuando x tiende a menos 3 por la derecha, a f de x, o al valor absoluto de f de x, le queda menos 3 más 3 se hace 0, y 1 sobre 0 está dando infinito. ¿Ve? O sea, esta función sí tiene una asíntota vertical, el menos 3, justo en el límite inferior de integración. Entonces es una integral impropia. ¿Cómo es el planteo? Vamos a poner así. Yo le dejo un espacio aquí para el límite. Primero pongo la integral entre t y 2 de dx sobre la raíz de x más 3. Y me imagino que una vez que esta integral esté resuelta, le vamos a calcular el límite cuando t tiende a menos 3 por la derecha. Y aquí hay que aclarar, debajo del igual, ustedes tienen que indicar así. Este igual vale si el límite existe. Ese es el planteo que uno tiene que hacer para resolver esta integral. Así como está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora voy a hacer un cálculo auxiliar. Es decir, vamos por aquí, vamos a un lugar aparte. Acá pongamos cálculo auxiliar. ¿Cuál va a ser el cálculo auxiliar? El de resolverla a la integral indefinida. Es decir, buscar una primitiva. Buscamos todas primero y luego para poder aplicar la regla de Barre. Esa integral es la que quiero resolver. Ahora pensemos en esa integral, ¿cómo la resuelvo? Sustitución. ¿Cómo? No escucho nada. Sustitución. Sustitución. Bueno, pueden hacer una sustitución, no hay ningún problema. Entonces ustedes la resuelven esta integral, como sea. Lo importante es que una vez resuelta, les queda esto. 2 raíz cuadrada de x más 3. Más 6. Cuando ustedes resuelvan la integral, van a llegar a eso. Bueno. Y ahora, una vez que tengo eso, de aquí, sigo para allá. Entonces acá yo voy a poner igual. El límite, cuando t tiende a menos 3 por la derecha, de 2 raíz cuadrada de x más 3
entre t y 2. Ahí Hay aplico... que aclarar que C vale 0. No, porque estoy aplicando la regla de Barrow. Voy a elegir una primitiva. No. Esto le pongo el más c porque estoy resolviendo la indefinida nada más. Pero a mí me importa una sola. Me interesa, por ejemplo, tomo la de la constante 0, pero puedo tomar cualquier otra. Eso ya para aplicar la regla de Barrow aquí. Bien, a esto le vamos a llamar I. Y sigo acá abajo. I va a ser igual al límite cuando t tiende a menos 3 por la derecha. Abramos un corchete aquí. Y aplicamos la regla de Barrow. Reemplazo x por 2. Entonces acá va a quedar 2 raíz cuadrada de 5. Acá nos va a quedar 2 raíz de 5 menos, y ahora reemplazo la x por t, y va a quedar 2 raíz cuadrada de t más 3. 2 raíz cuadrada de t más 3. Y ahora resuelvo ese límite. Bueno, si t tiende a menos 3 por la derecha, esta raíz tiende a 0, entonces el resultado del límite nos queda 2 raíz de 5. Conclusión. La integral entre menos 3 y 2 de dx sobre raíz de x más 3 vale ese número, 2 raíz de 5. La integral es convergente y converge a 2 raíz cuadrada de 5. Esa sería la... ¿Qué significa que converge? ¿Eh? ¿Qué significa que converge? Existe. Que existe. O sea que en este caso, si esto es un área, esto sí va a ser un área, que el área tiende a ese valor, que efectivamente tiene ese valor. O sea que ha tendido a ese valor y que por lo tanto toma ese valor. Es igual a eso. Y profesor, la integral de, por ejemplo, de 1 a infinito de seno de x, ¿es así diverge? ¿Cuál integral? De 1 a infinito del seno de x. Sí, es divergente, pero ese tipo de integral todavía no hemos visto, ¿no? Pero sí, es divergente. No. Ya vamos a ver por qué. Bueno, ¿Puede subir un poco, profe, por favor? ahí, Sí. ¿Puede bajar un poco? ahí Un poco más. y ahí. Gracias. Bien. Había otro, este que está acá, el H. Veamos el H. Este integral. Observen que acá yo tengo la integral entre 0 y pi de la tangente de alfa por diferencial de alfa. Si ustedes se acuerdan, la gráfica de la función tangente y alfa, en pi sobre 2 hay una asíntota vertical. Al eje que lo corta en pi, lo corta en 0. En 3 pi sobre 2 la tangente también tiene asíntota vertical. Ya la gráfica de la función tangente es una curva, algo así. Así. ¿Eh? Por supuesto, continúa para allá, es una curva periódica, la función periódica. ¿Se acuerdan? Ahí está. Y este es el número pi. Entonces, fíjense que yo tengo la integral desde 0 hasta pi. De 0 a pi. En pi sobre 2 hay una asíntota vertical. Entonces, a esta integral la voy a tener que separar en dos integrales.
como suma de dos integrales. Entonces, esto lo vamos a escribir así. Esto va a ser igual a la integral entre 0 y pi sobre 2 de la tangente de alfa por diferencial de alfa más la integral entre pi sobre 2 y pi de la tangente de alfa por diferencial de alfa. Y aquí vamos a aclarar que este igual vale si ambas integrales existen. Si las dos integrales existen, entonces el igual es válido. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le llamemos, por ejemplo, i sub 1 a esta integral y le llamemos i sub 2 a esta otra integral. Y le llamemos i, si quieren, a la integral original. Lo que vamos a hacer es, me voy por separado y hago el planteo, elijo una de las dos. Para ver. Por ejemplo, tomemos la integral I1. I1 es la integral entre 0 y pi sobre 2 de la tangente de alfa por diferencial de alfa. Y a esa integral le hacemos el planteo por ser integral impropia. ¿Dónde lo tiene el problema? En pi sobre 2. ¿Sí? Entonces esto va a ser ¿cómo? Va a ser el límite. No sé, tomemos una variable, le llamemos R, tiende a pi sobre 2 por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Y porque yo estoy en el intervalo 0 pi sobre 2. Estoy a la izquierda de pi sobre 2. Por eso R va a tender a pi sobre 2 por la izquierda. Y acá pongo la integral desde 0 hasta R de la tangente de alfa por diferencial de alfa. Y aquí aclaramos que este igual vale si el límite existe. Ahí está. Ahora vamos, como cálculo auxiliar, a buscar las primitivas de la tangente. Entonces vamos a buscar la integral, a resolver la integral de la tangente de alfa por diferencial de alfa, para luego volver acá arriba y aplicar la regla de Barrow. Esto vamos a borrar. ¿Cómo resolvemos la integral de la tangente de alfa? La tangente la escribo como seno sobre coseno y hago Muy una bien. sustitución. Seno de alfa sobre coseno de alfa por diferencial de alfa. Perfecto. La resuelven con una sustitución y el resultado final queda menos el logaritmo del valor absoluto del coseno de alfa más c. Ese es el resultado de esa integral. Ustedes acá le hacen una sustitución, lo hacen solito después en la casa, t igual a coseno de alfa. Y sale ese resultado. Bien. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra integral I1? I1 era el límite. Cuando R tiende a pi sobre 2 por valores menores, acá está, pi sobre 2 por valores menores, de la integral entre 0 y R de la tangente. Ahora ya tengo la primitiva, entonces tomemos la primitiva, esta que va a ser menos, ahora un paréntesis acá, el logaritmo del valor absoluto del coseno de alfa, ¿sí?, entre 0 y R. Para aplicarla ahí, la regla de Barrow. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Apliquemos entonces acá la regla de Barrow. Esto va a ser igual, voy a seguir acá abajo, al límite, cuando R tiende a pi sobre 2 por la izquierda, pongamos un corchete acá. Reemplazo alfa por R. Me va a quedar menos el logaritmo del valor absoluto del coseno de R, menos, con este menos se va a hacer más, el logaritmo del valor absoluto del coseno de 0.
Ahí hemos aplicado entonces la regla de Barrow. Ahora resolvamos ese límite. ¿Qué pasa con este límite? Cuando r tiende a pi sobre 2, el coseno, ¿a qué tiende? Coseno de, cero. bien, coseno de pi sobre 2, 0. Esto tiende No a 0. existe. Y entonces, ¿a qué logaritmo no tiende existe. el logaritmo? Infinito. Bien, ese logaritmo tiende a menos infinito. Recuerden la gráfica del logaritmo neperiano, es una curva así. Logaritmo neperiano de 0 obviamente no existe, pero si tiende a 0, se va hacia menos infinito, se viene hacia abajo. ¿Estamos? Bien, entonces menos por menos se hace más, y el resultado de este límite me está dando más infinito. Esto no hay ningún problema con esta parte, coseno de 0 vale 1 y logaritmo de 1 vale 0, o sea, eso vale 0 y no hay ningún problema. El problema surge acá. Entonces, el límite me está dando infinito, el límite no existe, porque me está dando infinito. ¿Y eso qué quiere decir? Que la integral entre 0 y pi sobre 2 de la tangente de alfa por diferencial de alfa es divergente. O sea, no existe la integral. Y bueno, ya está. Si esa integral no existe, tampoco ahí puedo concluir que la integral dada no existe. Entonces acá inmediatamente mi conclusión final, entonces, no existe la integral entre 0 y pi de la tangente de alfa por diferencial de alfa. Es lo mismo que decir es divergente o la integral diverge. ¿Alguna duda? Así tienen que trabajar entonces con las integrales impropias. Les dejo ahí para que hagan una copia si necesitan. No, de todas maneras está resuelto. Ah, no está resuelto en el PDF. Ahora, si esa integral hubiera existido, tengo que ir a ver la integral I2, la otra, y ver qué pasa. ¿Y la otra existe? No, tampoco existe. En este Profe, caso, ninguna existe. puede tener que ver también porque, bueno, ambas asíntotas, una va para más infinito y la otra para menos infinito, digamos, porque van a distintos lados que el No. hecho de que no exista, no, o es una cosa No, que... no. No, porque acá hemos visto solo la integral entre 0 y pi sobre 2, en la parte de la izquierda. Esa solita nomás ya no existe. Y recién hemos tenido este caso, que hay asíntota vertical, y sí existe. Si vos haces la gráfica de esta función, 1 sobre la raíz de x más 3, tiene una asíntota vertical en x más 3. Entre menos 3 y 2, lo mismo, a pesar de haber asíntota vertical, la integral aquí sí existe. Profesor, Claro, yo me refería a que después de la asíntota vertical hay una vertical hacia arriba y después de esa hay una vertical hacia abajo. Si nosotros vemos eso en una gráfica, ya podemos asumir que no existe, o tenemos que hacer sí o sí todo esto. Y por supuesto que tienen que hacer todo esto. Es que esta integral, al haber sido de 0 a pi sobre 2, no interviene para nada la otra, la de la derecha. Esta sola nomás no existe. profesor, pero por lo general, si una no existe, sería raro que la otra exista o no. A ¿De lo que me dónde refiero, ya sacas? sé que no se analiza, digamos, si la otra, o sea, si una no existe, ya está, la otra no se analiza. ¿De dónde Pero sacas digo, esta conclusión? y como el límite es el mismo, la integral va a ser la misma, y bueno, y cuando hagamos la regla de Barrow, nos va a dar infinito de nuevo. No siempre los límites laterales son iguales. No, tened cuidado con esas conclusiones que por ahí sacan conclusiones muy apresuradas. Hay funciones. Te doy como ejemplo para que lo analice a este caso. Toma, f de x igual e elevado a la 1 sobre x. Analizala esa función después en tu casa solito. Hace la gráfica de esa función y después fíjate a ver qué pasa. Por un lado pasa una cosa, por el otro lado pasa otra cosa. No pueden sacar conclusiones así tan apresuradas. Hay funciones y funciones. Incluso puede haber alguna función en ramas, no se puede concluir cosas que
que no están demostradas. Bueno, volvamos aquí al PDF y veamos el último caso, el segundo caso y último, que es cuando ahora el intervalo de integración es un intervalo infinito, o sea, un intervalo no acotado. También se presentan los tres casos de esto. Primer caso. Si f es una función continua en el intervalo cerrado a infinito, entonces la integral entre a e infinito de f de x por dx se la plantea como este límite. El límite cuando b tiende a infinito de la integral entre a y b de f de x por dx. Si el límite existe, su valor va a ser el valor de la integral. Y en ese caso decimos que la integral converge. Si el límite no existe, la integral diverge. Lo mismo pasa si fuera una función continua en el intervalo menos infinito b. Y yo quiero la integral entre menos infinito y b. Es la misma situación. Tomo una variable, en este caso tomo una variable a, que va a tender a menos infinito. Y tengo la integral entre a y b. La misma situación. Y acá tengo otro caso, que es cuando la función es continua en todos los reales, y yo quiero calcular la integral entre menos infinito e infinito. En todo el dominio de esa función, que es todos los reales, y quiero calcular la integral. Bueno, se separa en dos integrales, como suma de dos integrales. Tomo una constante c cualquiera, la que sea. Generalmente uno lo elige el 0 porque es un número fácil de trabajar, pero pueden elegir cualquier número. Separo en dos integrales. Si ambas integrales existen, entonces la integral original es convergente. Y si una de estas dos integrales no existe, o sea, es divergente, entonces la integral original es divergente. Bueno. Y no son los únicos casos, se pueden presentar muchos otros casos. Ya vamos a ver si hay algo por acá, ya vamos a ver. ¿Qué pasa con la integral esta? Hagamos este ejemplo. Vamos para acá arriba y borremos. Hay que acelerar un poquito porque es mucho lo que queda. Bueno. Vamos para acá. Esta integral. Hagamos el planteo. El planteo es el siguiente. Esto va a ser igual al límite. Cuando, no sé, cuando b tiende a infinito, de la integral entre 2 y b del coseno de pi por t diferencial de t. Y aquí vamos a aclarar que este igual vale si el límite existe. Siempre tienen que escribir así, el planteo es. Bueno, esta integral es muy fácil, la pueden hacer por separado si quieren, le hacen una sustitución, y esto queda directamente, yo puedo hacer que esto es igual al seno de pi t sobre pi. Porque si yo derivo esto, la derivada del seno de pi t sobre pi, me queda coseno de pi t. ¿Por qué? Porque este pi es constante, entonces la derivada sería 1 sobre pi, y la derivada de seno es el coseno de pi t por la derivada de pi por t, que vale pi. Entonces pi se simplifica y queda la función de acá adentro. Así que es prácticamente inmediata la integral. Y esto va entre 2 y b. Y ahí le aplico la regla de barra. Bien, sigo acá abajo. Esto va a ser igual al límite. Cuando b tiende a infinito, límite cuando b tiende a infinito, de seno de pi por b sobre pi menos el seno de 2pi sobre pi.
¿Y qué pasa con este límite? Seno de infinito no existe. Esto varía entre -1 y 1. Es decir, este límite no existe. No quiere decir que sea infinito. El límite directamente no existe. Por ser el límite de una función trigonométrica y el ángulo tiende a infinito. Es una función periódica, siempre está girando, girando, girando. A medida que b tiende a infinito, ese límite nunca va a tener un valor. Por lo tanto, la integral entre, ¿cómo era? Entre 2 e infinito del coseno de pi t por diferencial de t es divergente. Listo. Veamos otro. Profe, ¿le puedo sacar una foto? Por favor. Saca. Ahí está, gracias. Y ahora, acá. Bien. Bueno. Acá hay este resultado, le he puesto ahí resultado, de que la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x a la p por dx es una integral que converge si p es mayor que 1 y diverge si p es un número entre 0 y 1, incluido 1. Bueno, esto está todo resuelto acá, yo lo voy a pasar por alto, lo voy a saltear. Es un ejercicio más. Acá está todo desarrollado este ejercicio y se consideran 3 casos. Un caso de que p valga 1, llegan a la integral, esta integral que da logaritmo, y si le aplican esto, lo hacen como impropia, obviamente es impropia, les queda infinito, entonces va a ser divergente. Luego toman un caso cuando p sea positivo, pero no igual a 1. Si p es positivo, esto se transforma en una potencia, se la resuelve, bla, 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 queda así, se le aplica la regla de Barrow, y se llega a este límite, y el valor de ese límite depende si el exponente es negativo o positivo. Y así se separan en 2 casos más. Cuando el exponente es negativo, da un número el límite, y si el exponente es positivo, el límite da infinito. Todo esto está acá bien desarrolladito para que ustedes lo vean después solitos, y dudas que tengan, lo consultan en los horarios de consulta. Esto está bien desarrollado. Esta es una integral muy particular que luego en series la vamos a estar utilizando. Así que vayan teniéndola en cuenta a esta integral. O sea, si bien acá está tomado como si fuera un ejercicio, pero es bastante teórico a la vez. Bueno, ese lo ven solos, y dudas que tengan, lo vemos en consulta. Y acá tenemos otro caso que sí lo voy a resolver. Profe, esa justificación se toma en finales, ¿verdad? ¿Puedes hablar más fuerte que no te estoy escuchando? Sí, esa justificación se toma en finales también. Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Vamos acá. Determine si esta integral converge o diverge. Observen que acá yo tengo la integral de 0 a infinito, e a la menos raíz de x sobre raíz de x por dx. Y esta integral está teniendo problemas tanto en el 0 como en el infinito. Es una integral doblemente impropia, digamos. O sea, es impropia en el límite superior, porque es el infinito, y en el límite inferior, porque el 0 me anula al denominador. Mentalmente, nomás, si ustedes quisieran hacer que x valga 0, arriba quedaría e a la 0 es 1, y 1 sobre 0 es infinito. Entonces la gráfica de esta función tiene asíntota vertical seguro. O sea, hay problemas con el 0 y hay problemas con el infinito. Entonces esta integral la vamos a separar en 2 integrales. Por ejemplo, de 0 a 1, e a la menos raíz de x
raíz de x por diferencial de x, más la integral de 1 a infinito de la misma expresión. Y aquí vamos a aclarar que este igual vale si las dos integrales convergen. Bien. Acá lo que podemos hacer, le pongamos un nombre a cada una. A esta integral, por ejemplo, le llamemos i sub 1, y a esta integral le llamemos i sub 2. Y a la integral original le llamemos i. Y me voy por separado y elijo una de las dos. Uno, obviamente, debería elegir la integral que uno cree o sospecha de que es divergente. Porque si justito uno acierta, ya terminaría todo ahí. No sé si me entienden. De estas dos integrales, uno va a elegir, o sea, es conveniente elegir la que uno pueda estar sospechando de que es divergente. ¿Mm? Si fuera divergente, directamente no sería necesario ver la otra integral. Y si fuera convergente, bueno, sí, hay que ver a la otra. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Cuál creerían ustedes que, cuál de estas dos sería aparentemente divergente? Y 2. El i sub 2. Bueno, 2. bueno, veamos qué pasaría si arranquemos con i sub 2. I sub 2 entonces es la integral entre 1 e infinito de e a la menos raíz de x sobre raíz de x por diferencial de x. Hagamos el planteo. El problema está en infinito, entonces vamos a poner el límite. Cuando, qué sé yo, m tiende a infinito de la integral entre 1 y m. E a la menos raíz de x sobre raíz de x por dx. Ese es mi planteo, nuestro planteo. Y decimos, obviamente, que esto vale si el límite existe. Bien, vamos a ir por separado, tomando como si fuera un cálculo auxiliar. La integral indefinida para resolverla. Sin límites de integración. Esta integral le hacemos una sustitución. Hagamos t igual a menos raíz de x. Si yo de ahí despejo la raíz de x, me queda menos t. Si de ahí despejo x, va a quedar t cuadrado. Si calculo el diferencial de x, va a quedar 2t por dt. Esa sustitución. Bien, la hagamos acá y va a quedar la integral. Fracción. La raíz de x de abajo vale menos t. En el numerador va a quedar e elevado a la t. Porque todo este exponente le llame t. Y el diferencial de x vale 2t por dt. Perfecto. Esta t se simplifica con esto. El menos 2 va a salir y me ha quedado la integral de e a la t por dt. Súper inmediato. O sea que esto es igual a menos 2 e a la t más c. Y vuelvo a la variable x, es menos 2 e a la menos raíz de x más c. Y ahí está resuelta la integral indefinida. Me voy ahora a la integral i sub 2, que la estaba haciendo en color verde. Vamos para acá. I sub 2 era igual al límite cuando m tiende a infinito. ¿Ya habíamos puesto? Sí, bien. Profe, Sí. ¿no sería e a la t más 1 ¿Qué? cuando Es una integro? exponencial, mijo. Es una función exponencial. El t Ah, más claro, 1, eso si fuera una potencia. La claro, integral claro. del e a la t es e a la t.
Sí, sí. ¿Sí? Bien. Esto era la integral entre 1 y m. Entonces vamos a aplicar la regla de Barrow acá. Va a ser menos 2 e a la menos raíz de x. Abramos esto así entre paréntesis. Entre 1 y m. Igual al límite. Cuando m tiende a infinito. Regla de Barrow. Reemplazo por m. Me va a quedar menos 2 e a la menos raíz cuadrada de m menos, y ahora reemplazo por 1, con este signo menos, acá se va a hacer un más, 2 e a la menos 1. ¿Sí? Y ahora resolvamos este límite. Cuando m tiende a infinito, ¿a qué tiende toda esta exponencial? E a la ¿Cero? infinito. ¿A qué E a la tiende? menos infinito. A 0. Cero. A 0. Recuerden, si ustedes tienen e a la menos raíz de m, la pueden ver como 1 sobre e a la raíz de m. Entonces, si m tiende a infinito, acá me quedaría e a la infinito, que es infinito, y 1 sobre infinito, 0. Es decir, todo esto tiende a 0. Entonces, ¿cuánto me está dando este límite? Esto se hace 0, 2 sobre 2 sobre E. E. nos está quedando 2 sobre e. O sea, estamos viendo aquí que la integral i sub 2, cachito, esto lo voy a borrar. Hemos llegado acá a la conclusión que i sub 2 era la integral entre 1 e infinito de e a la menos raíz de x sobre raíz de x por diferencial de x es igual a 2 sobre e. Esa integral converge. Lamentablemente, acá el compañero me ha dicho, elijamos esa integral porque me parece que va a ser divergente. Bueno, acá estamos viendo que resultó ser convergente. Lamentablemente vamos a tener que ir a ver la integral i sub 1 ahora. ¿Dónde andaba? Acá. Que era la integral de 0 a 1. Profe, una pregunta. Rápido porque ya tengo que terminar. Sí, en el caso de que las dos converjan y tengan los resultados de las dos, ¿lo asumo para que me dé el resultado de la integral que tengo? Claro, acá está. Ahí está. Ese es el planteo. Ahí está la suma. Claro, sumo el resultado. Ah, Eso estoy perfecto. diciendo. El igual vale si las dos integrales convergen. Si las dos convergen, sumo las dos y obtengo el valor de la integral original. ¿Mm? Bien, bien. Bien, vamos entonces ahora a la integral i sub 1, que era entre 0 y 1. Bueno, i sub 1, ya voy a terminar. Era la integral entre 0 y 1 de e a la menos raíz de x sobre raíz de x por dx. El planteo, el límite, el problema estaba en 0. Entonces hagamos cuando p tiende a 0 por la derecha de la integral entre p y 1. P a la menos raíz de x por dx. Hay que aclarar, esto es si el límite existe. Si el límite existe. Bueno, como ya tenemos primitiva, esto es igual al límite cuando p tiende a 0 por la derecha y la integral era, aquí está, menos 2e a la menos raíz de x. Ya acaba de ser. Menos 2e a la menos raíz de x. Y esto va a estar entre 0 y 1. Aplicamos la regla de Barrow. Sigo acá abajo. Esto va a ser el límite. Cuando p tiende a 0 por la derecha, reemplazo la x por 1. ¿Sí? Entonces me va a quedar acá. Menos 2e a la menos 1, menos, con el menos se va a hacer más 2e a la menos raíz de p. Acá me equivoqué una cosita. Acá he puesto 0 y no es, P, es 0, es p. Esto va de p a 1. ¿Sí? Aquí yo hice la integral de p a 1. Entonces esto va entre p y 1. Reemplazo por p. Y ahora veamos qué pasa.
cuando P tiende a 0 por la derecha, ¿a qué tiende toda esta expresión? Raíz de 0 vale 2. Digamos, 0. a 1. Eso es 1. E a la 0, eso tiende a 1. Perfecto. Entonces, ¿cuánto está dando este límite? Menos, esta parte un número, 2 sobre E, más 2 por 1, 2. Existe el límite, ¿ves? O sea, hemos llegado a que la integral I1, que era la integral entre 0 y 1, de E a la menos raíz de X, sobre raíz de X, por dx, esa integral vale esto que está acá. Lo voy a escribir al revés. 2 menos 2 sobre E. Vale eso. O sea que esta integral converge también. Y bueno, por lo tanto, la integral dada es convergente. Profe, Sí, espérate un cachito. ¿en cuál de... Ahora, ya te respondo. Aguántame que termine y de ahí ya me pregunto. Esto. Acá, espérate que termine. Entonces, ¿cómo era la integral original? Era la integral I, era de 0 a infinito. Supongamos acá. Y era la integral entre 0 e infinito de E a la menos raíz de X sobre raíz de X por diferencial de X, y era igual a I sub 1 más I sub 2. O sea, I sub 1 vale 2 menos 2 sobre E. Y ahora le sumo la integral I sub 2, que estaba por acá, que vale 2 sobre E. 2 sobre E. Bueno, en este caso esto se cancela, el resultado vale 2. Es decir, la integral de 0 a infinito de E a la menos raíz de X sobre raíz de X por diferencial de X vale 2. Converge a 2. Si ustedes hicieran la gráfica de esa función, van a ver que es una función que tiene asíntota horizontal, el eje X, y asíntota vertical, el eje Y. Y van a ver que toda el área, o sea, les muestro así rápidamente, no sé muy bien cómo es la gráfica, pero hagan de cuenta que es una cosa, algo como esto. Es una curva, bueno, para que sea así, no sé qué forma tiene, pero supongamos que sea así. Lo importante es que el área de, yo la voy a cortar aquí para poderla pintar, el área de esa región vale 2. Eso es lo que acabamos de determinar. Si esto es R, el área de R vale 2. Profe, ¿no sería tiende a 2? No, vale 2. El área es 2. Acá está el igual, mira. Igual. No es que tiene, vale 2. Bien, muchas ¿Eh? gracias, profe. Bien, ahora sí, pregunten con esto, está terminada la clase ya de hoy. Sí, profe, en general en las integrales hay un intervalo específico que tienda más a ser divergente, así lo veamos a ese primero antes que el otro. No, depende de la función que uno tenga. O sea, uno puede sospechar nada más, pero nunca va a estar completamente seguro. No. Depende en general de la función que uno tiene. Así que bueno, uno sospecha o no, y uno dice, bueno, a la larga o a la corta tengo que ver si la integral dada converge o diverge. Bueno, entonces agarrá una integral y te fijas. Hay casos más complicaditos que se pueden presentar. Ya la semana que viene les voy a mostrar un caso más que a una integral se la separa como suma, por ejemplo, de 3 o de 4 integrales, no como en este caso que le hemos separado como 2. O sea, piensen, ¿qué pasaría si yo tuviera la integral? Supongamos,
A ver, de 0 a infinito, traten de hacerlo después en la casa si quieren. De diferencial de x sobre raíz cúbica de x menos 4. Piensen en cómo lo resolverían a ese integral. Les dejo ahí para que la piensen después. Tiene problemas en 4. Y además el 4 está dentro del intervalo 0 infinito. O sea, acá van a tener que separar en varias integrales. Les dejo ese integral. Y si quieren, me hacen acordar el próximo martes para que hagamos, aunque sea, el planteo del integral. Con esto está terminada la clase, chicos. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Por mi parte no, profe, me retiro. Tengo otra clase. Hasta luego, gracias. Muy bien. Bien, profe, nos vemos. Nos vemos entonces el martes.